Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Androide y en el día de hoy voy a hablar de tips y consejos para redactar artículos o entradas para tu blog, ya sea Blogger, WordPress, Tumblr, Wix o cualquier otra herramienta, Joomla, bueno, todo este tipo de herramientas o CMS o gestores de contenido que existen. Me habían pedido mucho que hiciera este video pues hablando de cómo se redacta un buen artículo, tips, trucos o hacks que yo suelo utilizar pues para posicionar o hacer que mis artículos se posicionen más rápido en lo que son los buscadores. Entonces pues bueno, lo que hoy voy a hablar es simplemente a nivel de SEO on page, es decir, todo lo que uno debe hacer dentro del artículo. Así que empecemos. Yo creo que lo principal para escribir un buen artículo es el título del artículo. ¿A qué me refiero con esto? Que el título del artículo debe contener palabras clave que tengan nivel de búsqueda, es decir, palabras clave que las personas suelan buscar. Vos no puedes crear un artículo simplemente diciendo la experiencia de mi vida o un artículo que diga cosas que me gustan a mí. Ese tipo de cosas nadie las busca. Entonces tienen que ser palabras que contengan un nivel de búsqueda, qué sé yo, descargar e instalar. Bueno, esto es un ejemplo, descargar e instalar Kali Linux es muy usada esa palabra clave entre los programadores, entre los aprendices de la ciberseguridad o otro tipo de palabras claves que sean bastante buscadas, qué sé yo, noticias, etcétera. Pero nunca creen un artículo con un título que no sea diciente. Siempre que ustedes vayan a crear un artículo, piensen cómo alguien buscaría eso en internet. Por ejemplo, regalos para niños pequeños en Navidad, por ejemplo. Eso es algo que alguien buscaría. Pero alguien no buscaría, qué sé yo, el regalo que le doy a mi primo. Ese tipo de palabras claves no las buscarían. Otra cuestión bastante interesante que todo el mundo debe saber cuando redacta artículos y está pensando en posicionarlos, ya sea en Google, en Bing, en DuckDuckGo, creo que es que se llama ese buscador, es que el clickbait no funciona ante los buscadores. El clickbait funciona en los videos de YouTube, funciona en Facebook, etcétera, pero a Google no lo posiciona uno con clickbait. De hecho, Google lo que evalúa es el contenido dentro de cada artículo y cómo está redactado. Así que no puedes poner o no puedes crear un artículo que tenga un título similar a increíble lo que le pasó, miren lo que encontró. Eso no lo podrás creer. Ese tipo de artículos pues básicamente nadie lo busca. Porque nadie va a escribir en el buscador de Google increíble lo que le pasó a Cristiano Ronaldo. Messi dice esto. Nadie va a buscar en Google una palabra así. Entonces, pues las personas en Google básicamente buscan información, las personas no buscan entretenimiento. Y como Google no recomienda artículos, pues entonces de nada te sirve tener artículos clickbait. Básicamente, otra cosa importante es que el título sea corto y que quepa en el slug de Google. Es decir, esta es una vista previa del slug de Google. Es decir, muchas veces las personas crean artículos de 10-15 palabras y cuando los buscan en Google, por ejemplo, no aparecen cortados. Por ejemplo, si este artículo fuera demasiado largo, si este título fuera demasiado largo, dijera descargar e instalar y lo cortaría aquí. Digamos que por acá yo hubiera puesto muchas cosas como increíble, en el 2019 podrás descargar e instalar y cortará aquí. Entonces, para la persona que busque en Google, pues no es claro sobre qué trata el artículo y preferirá pues darle clic a otro. Entonces, el título debe ser completamente visible. Otra cuestión son las URLs, que obviamente deben ser URLs limpias, no deben tener allá adentro signo pesos o signo más, números, etc. Otra de las cuestiones es hacer uso no solo de la palabra clave, sino de sinónimos. Es decir, si por ejemplo mi artículo va a ser descargar Kali Linux, entonces usar otras palabras clave. Existen páginas web que te dicen cómo las personas están buscando determinada palabra clave en Google, es decir, te dan las posibles variaciones. Una de esas páginas se llama keywordtool.io, que básicamente, por ejemplo, yo escribí Kali Linux descargar en ese buscador y él me empieza a arrojar todas las formas en que la gente está buscando Kali Linux descargar. Entonces Kali Linux descargar Android, Kali Linux descargar Mega,
Kali Linux descargar gratis, español para PC, USB, todo esto. Entonces uno puede dentro del artículo empezar a jugar con estas palabras clave. Otra de las cosas interesantes es la tabla de contenido dentro de un artículo. Aunque ustedes no lo crean, una tabla de contenido es bastante importante. ¿Por qué? Pues no solamente porque permite que el usuario cuando entre a leer el artículo pues tenga una tabla de contenido y sepa de qué va a tratar, cuáles son los títulos, los subtítulos, qué temas vamos a abordar, sino también que ayuda en las búsquedas de Google, por ejemplo. Así es como se verá mi slug en Google cuando busco llenar una matriz de números aleatorios, enteros o decimales en Java. Entonces aparezco de primero, pero además de eso aparezco ya subrayado que dice ir a código en Java usado durante el video. ¿Qué pasa con esta palabra clave que aparece aquí? Código en Java. Esta palabra es la misma palabra clave de acá de este subtítulo, código en Java usado durante el video. Entonces Google lo que hace es tomar los subtítulos en el caso de que estén dentro de una tabla de contenido y los muestra automáticamente acá. Entonces pues esto te ayudará a posicionar y a hacer más visible, porque si alguien está buscando llenar una matriz de números aleatorios enteros en Java, si le aparece código en Java, pues automáticamente va a hacer clic porque esto le va a llamar más la atención, ¿no? Ahora miremos la parte de las imágenes. Obviamente, si vamos a redactar un artículo, es casi inevitable el uso de imágenes. Pero las imágenes pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, las imágenes pues pueden ayudarte a enriquecer el artículo, a hacer que las personas permanezcan más tiempo, a que entiendan más. Una buena imagen puede ser pues motivo de ilustración para hacer que entiendan mejor el tema, pero también puede perjudicarnos notablemente. Resulta que nosotros cuando creamos artículos o en general una página web no puede ser lenta. Y uno de los factores que más afectan la velocidad de una página web pues son las imágenes. Resulta que si nosotros tomamos una imagen y la subimos, así por así decirlo virgen, estas imágenes en la actualidad pues una imagen puede estar pesando entre 1 a 12 megas aproximadamente. Entonces para que cada vez que una persona entre a la página web o cada vez que una persona recargue la página web pues se traiga 12 megas, eso demora un poco en cargar. Entonces lo recomendable es que las imágenes se compriman antes de subirlas, ya sea a WordPress, a Blogger o a cualquier CMS gestor de contenido que ustedes tengan. En el caso de que ustedes tengan WordPress, pues hay un plugin que se llama Smush, que este plugin lo que hace es que comprime las imágenes, ya sea, por ejemplo, se puede dar el caso de que ustedes ya hayan subido, qué sé yo, 1000, 2000 imágenes en los artículos y pues obviamente no se van a poner a comprimir esas imágenes manualmente. Entonces, con solo instalar este plugin, pues les comprime las imágenes existentes. Otra cuestión es que pues también las pueden comprimir con Photoshop, las guardan como una imagen web y esto les crea imágenes bastante livianas. Lo recomendable es que una imagen pese menos de 100 kilobytes para que al momento de recargar la página pues esto no tarde tanto y haga que pues la página web sea muy liviana, muy rápida y se posicione. Otra de las cosas interesantes es la cantidad de palabras. Pues aunque no existe una norma de la cantidad de palabras clave por cada artículo, es recomendable tener como mínimo unas 300 palabras por cada post o artículo o entrada o como sea que lo llames. Obviamente hay que tener en cuenta que un artículo gigante no garantiza el posicionamiento. No es que un artículo de 5000 palabras se posicione mejor que un artículo de 300 palabras. Todo depende de los elementos antes mencionados, como el uso de palabras clave. Y bueno, hay otra parte bastante importante y es el uso de links dentro del artículo. ¿Qué significa esto? Que si tienes palabras clave a las que quieres dar fuerza o simplemente incrementar el tráfico hacia otro post, pues puedes usar links. Obviamente estos links hay que usar un anchor test correcto, es decir, vos no puedes decir o escribir clic aquí y ahí linkear un artículo, porque obviamente con la frase que uno linkee ese artículo, pues él va a empezar a posicionarse. Entonces, por ejemplo, para este caso, yo quería que las personas también que leyeran este artículo, pues además de que el artículo se posicionara como incremento de ganancias de Google AdSense por WordPress, también quería que la gente lo fuera a visitar. Entonces, si alguien está leyendo el artículo, le va a llamar la atención, va a dar clic aquí y va a empezar a posicionarse con esta palabra.
Para ese entonces el blog era muy nuevo, entonces yo también quería posicionar marca, quería que Yo Android se posicionara, entonces Yo Android estaba linkeado con la misma página web, con www.yoandroid.xyz. Y creo que finalmente otro aspecto importante es el tamaño de los párrafos. No creen párrafos gigantes, porque en primer lugar un párrafo gigante cansa mucho al espectador. Entonces una persona que está leyendo se le suele cansar la vista y suele abandonar la lectura. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Párrafos pequeños que sean visualmente suaves de leer. Además de eso, Google tiende a no indexar párrafos que sean gigantes. ¿Por qué? Porque el robot de Google lo que hace es fraccionar, por así decirlo, el texto en diferentes párrafos para hacer una búsqueda de las palabras clave. Entonces, una buena idea es tener párrafos pequeños. Básicamente creo que esos son como los consejos básicos que yo uso a nivel de SEO on page a la hora de redactar artículos para mis páginas web. Como les dije, o no sé si lo mencioné, pues básicamente yo en esto no soy un profesional. Todo lo que he aprendido ha sido de forma empírica, pero estos han sido algunos tips y consejos que he decidido compartir en el día de hoy con ustedes, ya que muchas personas pues me lo habían estado pidiendo, aparte de los tutoriales sobre cómo ser aceptado por Google AdSense. Entonces bien amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que sea de gran ayuda. No olviden dejar sus comentarios con los tips que ustedes utilizan, si conocían estos tips, si no los conocían, si tienen otros que yo no mencioné, pues déjenlo en los comentarios. La idea es que entre todos nos ayudemos. Que tengan todos un buen día.